Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre las elecciones en Estados Unidos, Medio Oriente y Rusia, está con nosotros la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Ella es catedrática universitaria, una especialista en la región. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este curso. Al contrario, muchas gracias, Luis, por este honor. Te sigo en la jornada y pues es un honor para mí estar aquí. No, para nosotros, Ana Teresa. Comencemos por el principio. El famoso eje del mal del cual sobreviven Siria, sobrevive ya no Libia está colapsado, ¿verdad? Irán. ¿Qué importancia tienen hoy en las elecciones en Estados Unidos? ¿Son materia de debate, de posicionamiento entre los candidatos? Bueno, primero que nada hay que decir que lamentablemente estamos viviendo tiempos, como sabemos, muy críticos, porque a partir de la caída de la Unión Soviética se acabó el orden internacional de la segunda posguerra, donde pues la ONU tenía mucha fuerza porque estaba apuntalada por la fuerza militar de la Unión Soviética y su política. Y cuando cae la Unión Soviética vemos que Estados Unidos se sintió en libertad de poder intervenir en otros países, algo que ya había sido condenado por los juicios de Nuremberg, que no se podía utilizar la política exterior de intervención en ningún país. Pero desde entonces estamos viviendo un desorden mundial y esto se agravó cuando llegó George Bush Jr., digamos, el hijo de Bush padre, con la política, su doctrina de intervención y de ataque preventivo. Y esto, a pesar de que los años han pasado, para ya centrarnos en la actualidad, sigue vigente y solo se ha podido contener por la fuerza que hoy tiene Rusia y que tiene China también. Ambos forman una mancuerna, China con su poder económico y Rusia con su poder militar renovado desde que pues, se crearon estas nuevas armas rusas, y por lo tanto vemos que los ataques preventivos que tuvo precisamente Estados Unidos, primero en Afganistán, después de la caída de las Torres Gemelas, luego en Irak en 2003, posteriormente, como decías, en Libia, que destruyeron al país, y finalmente en Siria ya hubo una respuesta de mayor contención de esta fuerza sin límites que se autoadjudicó a Estados Unidos con sus propios ideólogos que hablaban, llamados neoconservadores, que hablaban de que Estados Unidos era la única superpotencia mundial. Obama, aunque cambió un poco esta política, pues no olvidemos que también fue el que invadió Siria por medio de la OTAN. Y posteriormente Trump pues ha tenido una política totalmente agresiva en términos de querer sacar ventaja de todos los acuerdos comerciales. Se salió del famoso proyecto del Transpacífico, que de todas maneras era una forma de circular y contener a China y no permitirle entrar en el comercio en Asia. Pero Trump tiene una política de romper todos los acuerdos multilaterales e irse precisamente a lo bilateral y por lo tanto sacar ventaja de sus enemigos actuales, que son China, Alemania, y bueno, nosotros también tenemos un déficit comercial enorme y por lo tanto pues nos impusieron el TEMEC. En ese sentido, tenemos que el mundo para la élite estadounidense, ya sea neoconservadora, como fue en las dos presidencias de John Walker Bush, es un lugar de saqueo. Vemos cómo el ataque a Irak, totalmente al margen de la ONU, permitió que las compañías petroleras estadounidenses se quedaran con el petróleo de este país.
En Libia pasó lo mismo. Entonces no dejan de tener importancia estos países, pero también hay que señalar que destruyeron mucho de la infraestructura, de la sociedad civil, y hoy estos países pues están en grandes problemas económicos y sociales. ¿Y habrá diferencia, doctora, entre la política republicana y demócrata? ¿Se puede ver en la actual campaña electoral en Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque bueno, Trump es proteccionista, pero en la ONU sigue presionando por gastar menos, por imponer su visión del proyecto de la ONU, que sería quitarle en gran medida fuerza al veto, a este derecho que tienen las grandes potencias de poder vetar políticas que están en contra de sus intereses. En ese sentido ha sido una lucha constante de Rusia y China por impedir que les quiten el derecho de veto. Si hablamos de los neoconservadores, desde luego que con George Bush y toda su camarilla, desde luego que fue terrible para todo el mundo su política. Si hablamos de Obama, la paradoja es que le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero recordemos que él destruyó Libia, como decíamos, ¿no? Y finalmente los demócratas tienen gente que quiere enfrentarse nuevamente con Rusia, que es la línea del ideólogo, el estratega Zbigniew Brzezinski, que tenía toda la intención de que Rusia siguiera fracturándose, esta vez en tres partes, en una Rusia europea, una Rusia central, que sería un estado colchón entre la Unión Europea y el lejano oriente ruso, que se la ofrecía muy amablemente a China. Afortunadamente China no aceptó porque valora mucho la alianza no escrita pero real con Rusia. Y por lo tanto los demócratas, si hubiera subido al poder Hillary Clinton, hubieran seguido con esta política de ataque a Rusia, y lo que vemos es que los republicanos siguen más bien la línea de Kissinger, que es el balance de poder, y por eso Trump, aconsejado por Kissinger, pretendió hacer una alianza con Rusia, pero vemos que los demócratas no lo dejaron. Desde el principio dijeron que Rusia había intervenido en las elecciones para que llegara pues Trump como candidato de Rusia. Entonces, si sube Biden, pues la política no cambia, porque siempre Estados Unidos vive del saqueo de otros países, como bien sabemos, ¿no? Antes de seguir con Rusia, vámonos un poquito más para allá, ahí mismo en Oriente Medio, con Israel. El gran aliado estratégico de los Estados Unidos en la región, que tiene sus propios intereses también. Claro. Cuando Israel, el lobby de la comunidad judía en Estados Unidos a favor de un candidato o de otro? Bueno, por supuesto. Si vemos desde el año 2000, y bueno, perdón que haga historia, pero para ver todo el panorama desde entonces, ¿no? Desde el año 2000, la política de los neoconservadores era Israel primero. Abandonaron los ideólogos William Kristol y Gary Smith, abandonaron la idea de Europa. William Kristol, el más neoconservador de los neocons, hablaba de que Europa no sabía pelear, de que Europa estaba en otra era, de que ya no eran sus aliados en la OTAN preferentes como antes de la caída de la Unión Soviética. Pero detrás de esta política estaban los intereses del lobby israelí AIPAC en Estados Unidos. Entonces, lo que pretendían es este proyecto del Gran Israel. Hemos visto como poco a poco le han quitado territorio a Palestina, hasta, bueno, arrinconarlos en dos pequeños territorios, Gaza y Cisjordania, pero Israel sigue detrás de todos estos proyectos. Veamos el conflicto actual entre
Azerbaiyán y Armenia. También Vamos a una es pequeña pausa, Israel. perdón, doctora, que la interrumpa de repente, Claro, ¿le claro, parece? Y regresamos en muy breves instantes. No se por vaya. supuesto, no. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por el Telesur con la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, catedrática universitaria, especialista en Medio Oriente y Rusia. Ana Teresa, antes de que te interrumpiera abruptamente por la esquina del tiempo, No, nos no. estabas explicando la contradicción que hoy se vive en el mundo de Azerbaiyán ligada a esta problemática israelí. Sí, sí, de hecho, como me preguntaba, sí, bueno, hay que ver que desde el año 2000 Israel ha tomado mucha fuerza. Pareciera que con la llegada de Trump se ha esto agudizado, porque bueno, sabemos que los mismos parientes, bueno, su hija y su yerno pues son judíos, ¿verdad? Y pues tiene un gran impacto y una gran influencia el lobby judío en el gobierno estadounidense, como lo tuvo durante la época de George Bush. Ahora bien, el conflicto de Armenia y Azerbaiyán es precisamente un conflicto impulsado por Turquía, pero detrás está Israel, porque todo está basado en los gasoductos que vienen de Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene mucha capacidad energética, mucho gas, mucho petróleo, y lo envía por la única ruta que no toca fronteras rusas, territorio ruso, y esta ruta fue construida desde el gobierno de Clinton y la lleva hasta Europa. Y la idea es que pues realmente demos este espacio de Azerbaiyán que pueda regularizar su territorio con Nagorno-Karabaj y poder seguir enviando mucho más rutas hacia de oleoductos y gasoductos hacia Europa. Pero también si vemos aquí, es una lucha por circundar y contener a la Unión Soviética, bueno, a lo que fue hoy es Rusia, perdón, y vemos cómo los conflictos en Armenia y Azerbaiyán se juntan con el de Bielorrusia recientemente, donde quisieron orquestar una revolución llamadas de colores, ¿verdad? Estas basadas en Gene Sharp. Tenemos también el conflicto con Ucrania, que han logrado que se enemiste con Rusia. Y bien, entonces, pues todo el Medio Oriente lo vemos en este sentido, con la influencia muy callada, pero real, de Israel, que pretende al plan del Gran Israel. Eh, Ana Teresa, la cuestión palestina, ¿cómo encaja en este mapa que nos estás describiendo, más allá del avance de la colonización israelí sobre sus territorios? Pues me parece que realmente está muy mal ahora porque ya logró Trump un acuerdo con los Emiratos Árabes y con Dubái para poder tener un nuevo acuerdo con Israel sobre Palestina. Entonces me parece que los palestinos están en gran medida abandonados. Antes los apoyaba la Unión Soviética. Rusia pues ya no es un país socialista, tiene sus propios intereses y por lo tanto, pues ya los que apoyaban a Palestina eran los mismos árabes, pero pues vemos ahora que ya no apoyan. Realmente solo pues Líbano con sus milicias, Hezbollah, ¿verdad? Jamás, también, bueno, en la propia Palestina, pero no tenemos realmente un apoyo a este pueblo que está sufriendo una especie de limpieza étnica. Un proceso de colonización, limpieza étnica, y afecta a la elección en Estados Unidos. ¿Hay diferencia entre las posiciones de republicanos y demócratas sobre la cuestión palestina? Bueno, pues vemos cómo Obama había logrado hacer un acuerdo sobre Palestina,
pero Trump lo deshizo precisamente por esta visión que tiene de estar muy influido por los judíos estadounidenses, ¿no? Por este lobby estadounidense que pues pretenden, son esta alianza entre los cristianos ortodoxos que tienen esta visión bíblica de las relaciones internacionales y la visión de los sionistas, pues empatan muy bien y siguen en este sentido, queriendo pues que todo el Medio Oriente tenga una visión anti-iraní y una alianza para poder volver a recuperar Irán, que es algo que Estados Unidos no perdona porque era su enclave, tanto para controlar a la región políticamente con el Shah, como para abastecerse de petróleo. Y como los ayatolas le quitaron esta posibilidad, esto no lo perdona a Estados Unidos y lo resiente. Teresa, regresando a Rusia que nos platicabas, nos contabas cómo hace 4 años la cuestión rusa había estado en el centro del debate electoral en los dos partidos. ¿Sucede eso hoy en día o está amortiguado ya por otros intereses? Pues está amortiguado. Sin embargo, la retórica de Biden es muy antirrusa. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que, bueno, negociaría con quien quede en estas elecciones por venir, el 3 de noviembre, pero que realmente la retórica antirrusa de Biden es terrible. Sin embargo, hoy creo que la actitud más agresiva del gobierno estadounidense, sea quien sea el que quede, va a ser contra China, porque es su gran competidor tecnológico y económico, algo que ellos nunca soñaron por su visión de supremacistas blancos, nunca pensaron que China saldría de ser una maquiladora. Y hoy que ya posee las tecnologías 5G, pues realmente tienen un gran enemigo económico, político e incluso China está armándose rápidamente y puede llegar a ser también un competidor militar. Entonces, pues a Rusia realmente le afecta a cualquiera de los dos que llegue porque pues ellos están sancionados desde la reintegración de Crimea al territorio ruso. Ana Teresa, hace un momento nos explicabas cómo Rusia fue sancionada por su política de Crimea. Putin ha mostrado ser un gran estratega para moverse en el tablero de la geopolítica. ¿Estas sanciones han resultado un problema para Rusia? ¿Ha podido sortearlas? Sí, al principio sí fue muy fuerte el golpe porque las empresas, los bancos extranjeros ya cortaron los préstamos que tenían con las empresas rusas, les quitaron financiamiento, hubo una serie de vetos para venderles tecnología, pero esto pues se fue superando poco a poco, porque esto pasó desde 2014, ¿verdad? Y aunque también parece ser parte de una estrategia que cayeron en aquel momento los precios del petróleo, de todas maneras Rusia logró hacer una política más nacionalista que les faltaba de sustitución de importaciones y desde luego hoy son un gran productor de trigo, están reconstituyendo su infraestructura industrial y pues ahora ya exportan, aunque a pesar del problema, exportan 11.5 millones de barriles de petróleo diariamente. Por lo tanto, las sanciones fueron buenas y malas en el sentido inmediato, pero a largo plazo han sido positivas. Entonces ellos lo que consideran es que van a ver cómo queda el escenario geopolítico después de la elección el 3 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, ya vemos que las fuerzas constantes, lo que llaman el Estado profundo estadounidense, tiene una política
de cercar a Rusia, contenerla. Vemos en las repúblicas bálticas que fueron de la Unión Soviética y hoy están cooptadas totalmente por la OTAN y por pues toda la política de la Unión Europea. También tenemos que Polonia está siendo ahora el centro de gravedad de Estados Unidos, es su enclave en Europa. Han construido para competir con Rusia una central de gas que recibe gas licuado de Estados Unidos y ahí mismo lo transforman y lo intentan vender a Alemania y al resto de Europa. El problema es que es muy caro y Rusia tiene pues abastecimiento seguro y mucho más barato. Entonces, todavía no han podido lograr esto, pero Polonia, con el apoyo de Estados Unidos, está haciendo una serie de cambios y poniéndose de acuerdo con Ucrania y con las Bálticas para y atacando a Bielorrusia por medio de este intento de revolución con Tijanovskaya. Están tratando de recomponer lo que se llama el Reich Pospolit, que es en las puertas de Rusia hacia Occidente crear toda esta unión entre los bálticos, entre Polonia y Bielorrusia, si se hubiera tenido éxito con este intento de revolución, y también con Ucrania y lograr lo que se llama la política de intermarium, que sería venir desde el Báltico hasta el Mediterráneo, logrando cercar a Rusia para que no tenga oportunidad de salir a Occidente. Entonces, esta política yo creo que es independiente de qué partido llegue al poder o qué candidato llegue al poder. Ana Teresa, muchísimas gracias por esta muy interesante visión que nos ofreces de una región complicadísima, por lo menos para ser vista desde América Latina. Al contrario, Luis, muchas gracias por la oportunidad de pues, compartir estas lecturas que hacemos. Yo soy de la UAM Xochimilco, y bueno, pues a eso nos dedicamos. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.